Ok, niños, entonces como ya hemos platicado, el tema son arritmias y arritmias significa sin ritmo. Se considera una arritmia cuando se altera la producción o conducción normal del estímulo cardíaco. Recordemos que el nodo sinusal, recordemos entonces que la energía va a salir del nodo sinusal, esto ya lo vimos. Entonces, si en algún momento existe un estímulo anormal de esa circulación, circulación eléctrica, digámoslo, y la electricidad del corazón inicia en otro lado, puede provocar entonces latidos que se hacen irregulares, ¿ok? Y permaneciendo regulares sobrepasan los límites de la frecuencia. Quiere decir, por ejemplo, que aunque tengan el mismo ritmo, no es lo mismo esto que esto. Tienen el mismo ritmo, sin embargo, no es la misma frecuencia de latidos. Recuerden que el ritmo sinusal, bueno, ya vimos las características de estos. Y puede ser que sí cumplan con las características de un ritmo sinusal, sin embargo, aumenta la frecuencia de cada latido o disminuye la frecuencia de cada latido. En algunos casos, pues, son respuestas fisiológicas normalmente. Cuando aún en presencia de un ritmo regular y frecuencia normal, en el análisis del electrocardiograma revela una alteración entre P y QRS anormal, lo que se puede o no asociar a otras alteraciones en la duración y morfología en esos dos componentes del electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos una alteración en P y en QRS, estamos hablando obviamente de que hay algo anormal. A pesar de que, digamos, que sea constante el latido, no se está mostrando el P y la QRS, lo cual recuerden ustedes que era requisito para saber que un ritmo es sinusal. Entonces, estas alteraciones, cualquier alteración del ritmo, bueno, las podemos clasificar, ¿ok? Depende entonces de la frecuencia auricular o ventricular en taquiarritmias o bradiarritmias. Según su origen, ¿qué quiere decir? Taquiarritmias, acelerar, ¿ok? Que esté acelerado, que vaya rápido, o bradiarritmias, que vaya bajo, despacio, lento. Sí, la arritmia también se puede clasificar en supraventricular, o sea que la alteración de la conexión de la electricidad venga arriba de los ventrículos, y ventriculares, o sea que venga abajo de los ventrículos. Que el problema en realidad se encuentre en los ventrículos o arriba de los ventrículos. ¿Ok? Y según sus manifestaciones clínicas, en sintomáticas y no sintomáticas o asintomáticas. Bueno, vamos a utilizar entonces una de estas para empezar, una de estas clasificaciones. Lo primero que tenemos es una taquiarritmia. Toda taquiarritmia es cuando una arritmia pasa más de 100 latidos por minuto. Recordemos que se puede tomar como normal entre 60 y 100. Entonces, todos en un tiempo determinado, para evaluar la frecuencia cardíaca, en un tiempo determinado, o sea, en un minuto obviamente, hay más de 100 latidos. Si hay más de 100 latidos, entonces estamos en presencia de una taquiarritmia. ¿Ok? Y se van a dividir en estrechas o en anchas. Cuando son estrechas, cuando el complejo QRS mide menos de 0.12 segundos, y cuando son anchas, cuando el complejo QRS mide más de 0.12 segundos. ¿Por qué se produce? Por una automaticidad acelerada de reentrada y actividad desencadenada. Pero, ¿qué es automaticidad? La automaticidad es la capacidad de los miocitos. Los miocitos sabemos que son células que se encuentran en el músculo. Mio significa músculo, ¿ok? Y cito, célula. Entonces, los miocitos cardíacos van a mostrar automaticidad. ¿Qué significa esto? Es la capacidad de las células de sufrir una despolarización
diastólica espontánea e iniciar un impulso eléctrico en ausencia de estímulos externos. O sea, automaticidad, hacerlo autónomo, hacerlo él mismo. ¿Ok? Probablemente es que no necesite un estímulo externo para que el corazón lata, para que los miocitos latan solos, digamos que hagan su trabajo de contracción, de diástole. ¿Ok? Pero solos, no necesitan un estímulo, no necesita que alguien o que tú estés pensando en que tiene que latir solo, es algo es dado por un automatismo, o sea, dado por esa célula solita tiene que hacerlo. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, un electro que representa una taquicardia. Ok. Taquicardia, por ejemplo, es el aumento de la frecuencia. Ustedes pueden ver acá que sí tenemos nuestra P, que sí tenemos mi complejo QRS, mi onda T, todo bonito, pero que en lugar de tener cierta distancia, o sea, de 60 a 100 latidos por minuto, de repente tiene muchísimos latidos, acelera los latidos cardíacos, ¿ok? Eso sería una taquicardia. Bradiarritmia se denomina a las arritmias cuya frecuencia ventricular es menor de 60 latidos por minuto. Y ahora es lo contrario. En la anterior teníamos una automaticidad acelerada. En esta vamos a tener una automaticidad retardada. Quiere decir que va a haber contracción de las células, de los miocitos, sin embargo, van a contraerse muy lento. ¿Por qué? Por un fallo en la conducción del impulso. Quiere decir que el impulso va a llegar de forma lenta y por eso la contracción de los miocitos va a ser lenta. Dentro de las taquiarritmias tenemos las siguientes: taquicardia paroxística supraventricular, fibrilación y flúter auricular, taquicardia ventricular. ¿Ok? De la mayoría de todas estas, signos y síntomas es una inestabilidad, o bueno, se presenta inestabilidad hemodinámica. Por ejemplo, dolor precordial, angina de pecho, esto ya lo vimos, disnea por insuficiencia cardíaca izquierda aguda. Quiere decir que la mitad del corazón, esperen, les puse una imagen para explicarles un poquito mejor. Entonces, disnea por insuficiencia cardíaca izquierda aguda. Quiere decir que el bombeo de la sangre, la expulsión de la sangre del ventrículo izquierdo hacia aorta no va a ser suficiente. ¿Ok? El trabajo muscular del corazón no es tan fuerte, por lo tanto no envía sangre suficiente y provoca disnea. ¿Ok? Trastorno del estado de conciencia secundario a una pérdida de la dinámica, o más bien de la hemodinámica. Hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque el corazón no está bombeando adecuadamente la sangre. Síncope o presíncope. Obviamente, si no hay sangre, si el corazón no está haciendo su función, no puede llegar una irrigación a todo el cuerpo. Por lo tanto, puede existir incluso pérdida de conciencia, desmayo. ¿Qué hacer ante un paciente con una arritmia cardíaca? Primero, tener o mantener al paciente en reposo. ¿Para qué? Obviamente para que el corazón, dentro de lo que cabe, no obligue más, digamos que no exija más contracción cardíaca y obviamente pues empeore todo. ¿Ok? Segundo, evaluar el ABCD de la reanimación. ¿Qué significa el ABC? En todo protocolo de paciente de urgencias, bueno, en todo protocolo que paciente necesite atención, se necesita un ABCD. Estas terminaciones están en inglés, ¿ok? Aquí tenemos el ABC: A de airway o vía aérea, B de breath o ventilación, C de circulación o compresiones, hablando sobre todo de la reanimación cardíaca, y D, desfibrilación. ¿Ok? Si necesitamos evaluar un paciente, siempre tenemos que mantener estas tres cosas: vía aérea, cuatro: vía aérea, ventilación, circulación y llegar incluso hasta una desfibrilación. Si el paciente
está en curso de una patología grave, actuar conforme a un código rojo, o sea, un infarto, el protocolo de atención de un infarto. Si es estable, se considera como un código amarillo y siempre tiene que haber una monitorización cardíaca. Quiere decir que el paciente siempre que llegue hay que ponerle un monitor para evaluar la función del corazón. Oxigenoterapia de 3 a 5 litros por minuto. Ya habíamos platicado que el oxígeno en pacientes con una inestabilidad hemodinámica les va a ayudar a digamos que disminuir la isquemia y además a prevenir incluso la hipoxia del tejido. Canalizar una vena periférica. Ya sabemos que son pacientes que necesitan tratamiento. Entonces hay que canalizar al paciente, ¿ok? Colocar solución salina isotónica. Realizar un electrocardiograma de superficie de 12 derivaciones. Eso ya lo conocemos porque obviamente necesitamos conocer cómo está trabajando nuestro corazón. Colocar en dado caso un desfibrilador del lado del paciente y medios para realizar RCPC, reanimación pulmocerebral. ¿Por qué? Porque son pacientes que el corazón no está funcionando, ¿ok? El corazón está actuando de manera deficiente, ya sea acelerado o enlentecido, pero al final del día no está funcionando como debe. Entonces la función de una reanimación es hacer que el corazón funcione o incluso hacer la misma función del corazón. ¿Ok? Entonces, pues, esa es una reanimación. ¿Por qué? Porque necesitamos que órganos diana, como pulmones, como cerebro, tengan siempre sangre y su irrigación, porque si no, los resultados pueden ser fatales. Ok, entonces, identificar el trastorno del ritmo que presenta el paciente. ¿Cómo lo identifico? Pues con el electrocardiograma, ¿ok? Con el monitor continuo. Precisar posible causa de la arritmia. Bien, entonces, dentro de ellas, niños, tenemos la primera, pero lo voy a dejar para otro video para que no cortemos ahí a la mitad.